A veces, las personas que más marcan tu vida no te dan un discurso, ni siquiera un adiós, solo desaparecen, y su ausencia te golpea tan fuerte que terminas entendiendo lecciones que nadie te enseñó con palabras. Hoy quiero contarles una historia basada en hechos reales, una historia que no habla de finales heroicos, sino de silencios que duelen, de sillas vacías que gritan más que cualquier voz, de miradas que se quedaron sin respuesta. La historia de un amigo que se fue sin despedirse, no porque no le importara, sino porque hay despedidas que el orgullo, el dolor o la vida no permiten pronunciar. Y lo más irónico de todo es que cuando más lo necesitabas, ya no estaba. Hurts, ¿verdad? Porque no es solo una historia, es un espejo. En un pequeño pueblo donde las tardes tenían olor a café recién colado y el viento siempre parecía cargar historias ajenas, vivían dos amigos que la gente juraba eran hermanos separados al nacer. Uno se llamaba Julián, un hombre de pocas palabras, mirada profunda y sonrisa difícil, pero sincera. El otro era Arturo, un espíritu encendido, de esos que hacen ruido hasta con el silencio. Su amistad no nació de momentos perfectos ni celebraciones extraordinarias. Nació del hambre compartida, de los bolsillos vacíos, de caminar kilómetros sin zapatos buenos y aún así reírse del polvo en los pies. Nació en las esquinas, en promesas hechas al aire, en noches donde el cielo era techo y los sueños eran todo lo que tenían. Dicen que algunas amistades se firman con el alma, no con el tiempo. Y la de ellos era de esas. Jamás hubo contratos, solo lealtad. Jamás hubo testigos, solo vida. Pero muchas veces, lo que más amas no es lo que la vida te permite conservar. Y a veces quienes más te enseñan no se quedan para ver el fruto de su lección. Nadie en el pueblo sabía que dentro de aquella amistad sencilla se estaba escribiendo una despedida sin palabras, un golpe sin sonido, una enseñanza que solo el dolor sabe dictar. Arturo y Julián tenían rituales que no necesitaban ser nombrados para existir. Se sabían de memoria. Todas las mañanas, antes de que el sol terminara de acomodarse en el cielo, Julián ya estaba sentado en la banqueta frente a su casa, limpiándose las manos manchadas de trabajo, mirando el camino, esperando la silueta que siempre aparecía con paso ligero, silbido discreto, y la misma frase dicha sin falta. ¿Listo o te da miedo vivir hoy? Era Arturo, con su camisa gastada, la fe intacta, y una confianza tan grande que parecía no caberle dentro del pecho. No tenían grandes cosas, pero compartían todo. El pan, el cansancio, las bromas, los silencios. A veces también las derrotas, que curiosamente eran menos pesadas cuando se cargaban entre dos. Por las tardes, cuando el sol caía como quien se rinde agotado, ambos se sentaban en la parte más alta del pueblo, donde el viento sopla como abuelo que aconseja sin pedir permiso. Desde ahí miraban las luces encenderse poco a poco, como promesas que deciden brillar, aunque todo alrededor se oscurezca. Algún día nos tocará a nosotros, Julián. Algún día la vida va a decir, ya les toca descansar, decía Arturo, con esa voz que mezclaba esperanza y destino. Julián, menos soñador pero más profundo, siempre respondía, mientras tengamos este rato, ya nos pagaron lo que vale la vida. Y era cierto, porque hay amistades que no necesitan futuro, se sostienen solo con presente. Nunca imaginaron que la vida escucha, pero no siempre contesta de la forma que uno espera. Nunca imaginaron que el viento, que tanto los acompañaba, sería también el mensajero de un vacío. Porque la calma siempre sabe fingir bien, justo antes de romperse. La amistad entre Arturo y Julián se sentía invencible, hasta que la vida decidió probarla sin avisar. En el pueblo, las palabras corrían rápido, más rápido que las personas. Un malentendido, una frase sacada de contexto, un comentario lanzado sin medir filo. Y de pronto, lo que era sólido empezó a agrietarse. Todo comenzó con algo insignificante. Al menos eso parecía. Una tarde, Arturo no llegó a la hora usual. Julián esperó. 10 minutos, media hora, una hora.
El sol se fue, y con él, esa certeza cotidiana que tenía forma de amigo. Al día siguiente, cuando por fin lo vio, no hubo saludo divertido, no hubo silbido, no hubo bienvenida disfrazada de burla, hubo silencio. «Dicen que hablaste de mí», lanzó Arturo, sin calentamiento, sin aviso. Julián frunció el ceño desconcertado. «Dicen muchas cosas, hermano. La mitad son mentira y la otra mitad nadie las comprueba». Pero Arturo ya venía herido. Y cuando la herida habla primero, la razón llega tarde si es que llega. «Dicen que contaste cosas mías, que te burlaste, que dijiste que yo no soy de fiar». Julián sintió el golpe más fuerte que si lo hubiesen empujado. «¿Tú crees eso de mí?», preguntó con una voz que no buscaba defenderse, solo entender. Arturo no respondió. Y a veces, el silencio contesta peor que cualquier acusación. Hubo un largo cruce de miradas. No era enojo, era decepción mezclada con miedo. Miedo a que el otro confirmara lo que el rumor quería imponer. Julián respiró hondo, pesado, como quien está a punto de entregar algo que no quiere soltar. Si vas a creerle más a lo que dice la gente que a los años que nos sostuvieron, entonces tal vez no soy yo el que tiene que dar explicaciones. Arturo apretó la mandíbula. Su orgullo era un muro mal construido, pero muy bien defendido. «A veces las personas traicionan sin darse cuenta, Julián». «Y a veces señalan sin verificar, Arturo». Ninguno gritó, ninguno insultó. Pero las palabras fueron como astillas, pequeñas, silenciosas e imposibles de ignorar. El viento sopló entre ellos, incómodo, testigo, no para unirlos, sino para separar lo que estaba a punto de romperse. Y así, sin portazos, sin despedidas, sin última frase dramática, cada uno caminó a su casa, cargando algo que pesaba más que la decepción. La sospecha de que tal vez, solo tal vez, aquel día no fue una discusión, sino el principio de un final. Los días que siguieron fueron silencios disfrazados de rutina. Julián caminaba solo por las calles que antes compartía. El banco donde reían parecía más vacío de lo normal. El atardecer, que solía tener eco de anécdotas, ahora era solo cielo, sin voz. El quiebre no fue un grito, no fue un reclamo, no fue una explosión. El quiebre fue peor. La ausencia. Arturo dejó de aparecer. No llegó al taller donde a veces ayudaba, no pasó por la casa de Julián, no asomó por la esquina donde antes la amistad se anunciaba con pasos y risas. Y Julián tampoco lo buscó. No por orgullo, sino por dolor. Dicen que cuando realmente quieres a alguien, no corres tras él. Te quedas en el mismo lugar esperando que no se vaya. Pero Arturo ya se había ido. Una tarde Julián encontró algo junto a su puerta. Una canica, pequeña, azul, con una burbuja atrapada adentro. Eran de ellos. Habían coleccionado cientos cuando eran pequeños. Habían jurado que el mundo necesitaba más canicas que relojes, porque el tiempo se cuenta mejor cuando rueda feliz. Julián la recogió del suelo. No había nota, no había nombre, pero no hacía falta. Un mensaje no siempre viene envuelto en palabras. Esa canica decía más que cualquier discurso. Estoy pensando en ti, aunque no sepa volver. Julián sintió un nudo en la garganta. No era enojo, no era rencor. Era esa tristeza madura que no grita, solo pesa. Apretó la canica en la mano y por primera vez desde la ruptura, se permitió tambalear. No en la fe, no en la vida, solo en el corazón, porque entendió algo doloroso. No todas las amistades se rompen por falta de amor. Algunas se rompen por falta de sitio para el dolor. Y ese día, sin decirlo en voz alta, Julián soltó algo más que una persona. Soltó la expectativa de que lo que dolía debía sanar rápido. Y hay heridas que no sangran, pero cambian la forma en que miras la puerta cuando alguien se va. Pasaron los meses. Nadie sabe con exactitud en qué momento el dolor se convierte en maestro. Solo sucede, sin hacer ruido, sin pedir permiso. Julián siguió viviendo, lento al principio, luego con más fuerza. Comprendió que las despedidas a veces no vienen con palabras, sino con ausencias que enseñan más que 1000 abrazos. Y cuando menos lo esperaba, la vida decidió hablar.
Una mañana llegó al taller un hombre con una caja en las manos. No dijo mucho, solo la dejó y se marchó. Dentro había herramientas viejas, unas mejor cuidadas que otras. Y algo más, una foto. 2 muchachos, risas congeladas en papel, con canicas en las manos. Debajo, una frase escrita a lápiz, con letra temblorosa. Gracias por sostenerme cuando yo no supe hacerlo. No había firma, no hacía falta. Julián sintió un golpe suave en el pecho, de esos que no duelen, pero transforman. Entendió que Arturo no se fue por falta de cariño, sino porque tenía una batalla silenciosa que no supo compartir. Que a veces la gente no se aleja porque deja de quererte, sino porque no quiere que su tormenta te salpique. Y ahí estuvo la lección clara y definitiva. Las amistades más profundas no se miden por el tiempo que duran, sino por lo que dejan cuando se van. Arturo no regresó, pero tampoco desapareció del todo. Se quedó en forma de aprendizaje, de mirada distinta, de abrazo que ahora Julián daba sin pedir razones. El destino no unió sus caminos de nuevo, pero los convirtió en propósito. Porque hay personas que no regresan para quedarse, vuelven solo para enseñar por qué dolió perderlas. Si algo me ha enseñado la vida, es que no todos los abrazos vienen en forma de personas. Algunos vienen en forma de recuerdos, otros en forma de silencio o ausencia. Esta historia, basada en hechos reales, nos deja una lección que pocos entienden cuando el dolor está fresco. No todas las pérdidas vienen a quitarnos algo. Algunas llegan para sembrar fuerza donde antes solo había vacío. Julián no volvió a ver a Arturo, y sin embargo, hoy es incapaz de hablar de él sin agradecer. Porque la herida no fue el final. Fue el inicio de una claridad que no habría llegado de otra forma. Hay amistades que no necesitan despedida para ser eternas. Hay corazones que no vuelven a cruzarse en persona, pero jamás dejan de caminar al lado del nuestro. Quizá tú que me escuchas conoces ese tipo de ausencia. Esa que no hace ruido pero enseña. Esa que no avisa pero transforma. Esa que dolió tanto, que terminó por darte ojos nuevos para ver la vida. Y si algo puedo decirte hoy desde lo más profundo es esto. No llores por el que se fue sin explicarte. Dale gracias por lo que te obligó a descubrir en ti. Porque las grandes personas no siempre son las que se quedan. A veces son las que pasan, sacuden tu mundo, te duelen. Y después, sin aviso, te dejan un diploma invisible en el alma llamado madurez. El tiempo no te devuelve lo que pierdes, pero sí te convierte en alguien que ya no puede ser roto por lo mismo. Así funciona la justicia de la vida. No castiga haciendo daño, enseña transformando el corazón. Y cuando menos lo esperas un día despiertas y ya no te duele. Ya no preguntas por qué. Solo dices gracias, fue duro pero era necesario. Y eso, querido amigo que escucha, es paz. No la que viene de no perder nada, sino la que nace cuando aprendes a vivir con las pérdidas sin perderte a ti. A veces los maestros no dan clases, dejan vacíos que enseñan. Yo soy Don Antonio, y si la vida te quitó a alguien sin explicación, recuerda, no te rompió, te formó. Nos vemos en la próxima historia donde el dolor no es final, es semilla.